Capítulo 11, la semana pasada vimos los primeros 2 versículos. Vamos a leerlos nada más para ver qué está sucediendo aquí en la escena que Juan nos está presentando, en esta revelación que el Señor Jesucristo le dio. Dice el versículo 11 y el capítulo 11 y los versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vimos la semana pasada cómo durante el tiempo de la gran tribulación, una vez que el Señor haya venido por su iglesia, va a aparecer un hombre al cual se le llama el anticristo, y del cual vamos a ver más en los capítulos que se acercan, especialmente en el capítulo 13. Y no he mencionado mucho acerca de él porque no quiero tener que estar yendo y viniendo. Entonces, cuando lleguemos a ciertos temas que nos encontramos en el Apocalipsis, vamos a abordarlos con el detalle que se necesite. Pero vamos a tratar de no tener que estar yendo y viniendo y brincando de aquí para allá, para poder tener un entendimiento sistemático de lo que el libro del Apocalipsis nos dice. Yo sé que a veces es muy emocionante andar brincando de aquí para allá. Hay versículos de Ezequiel y versículos de Daniel y versículos del Apocalipsis y versículos de Tesalonicenses y todo eso, pero a veces eso como que empaña un poco la visión que el Señor nos quiere dar. Y por eso es mejor que tomemos la Biblia versículo a versículo, capítulo por capítulo. Y si es necesidad de mencionar algo que ya se mencionó anteriormente, lo mencionamos, pero como ya lo estudiamos, no hay necesidad de adentrarse mucho en ello. Entonces, la semana pasada vimos el templo que se va a construir y les presenté un video que nos mostraba cómo en Israel, en Jerusalén en particular, hay grupos que ya están preparando todos los utensilios que se van a necesitar para cuando el tercer templo sea levantado. Y de hecho ya están preparando sacerdotes que van a estar bien entrenados en cómo presentar los sacrificios animales delante del Señor en el templo de Dios. Van a preparar todos los altares y van a preparar todos los utensilios que necesitan. Entonces pudimos ver cómo esta es una señal más de que la venida del Señor está cerca. Si esto ya se está presentando, estas señales ya están manifestándose delante de nosotros, entonces podemos ver que la venida del Señor está cerca. Ahora, aquí de repente, como que la revelación que el Señor le está dando a Juan, como que cambia así repentinamente, y después de haberle mandado a que mida el templo, Él nos habla acerca de 2 personajes, 2 personas que se manifiestan, que están en Jerusalén y que van a servir como sus testigos. Y una de las cosas que es muy interesante ver, y que es interesante también ver cómo la gente se esmera por saber, es lo primero que la gente se pregunta es ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Luego, ¿cuál es su función? ¿Y por qué los manda Dios? Y esas son algunas de las cosas que quiero que veamos en esta tarde, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Por qué los mandó Dios? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Entonces comenzamos en el versículo 3 de Apocalipsis 11 en esta noche, en donde dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, de nuevo, aquí de repente Dios le habla a Juan acerca de estos 2 testigos. Note que dice que son suyos. Le daré a mis 2 testigos. Note también cómo aparentemente el Señor, al decir son mis testigos, implica hasta cierto punto que los ha estado preparando para este tiempo específicamente en el cual ellos están apareciendo en escena. Los ha estado preparando con una misión en mente, con una misión específica en mente. Noten que van a tener la tarea específica de profetizar. Ahora, todos sabemos lo que un profeta hace, ¿verdad? Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de los profetas como Elías, Ezequiel, Daniel, que ya he mencionado, que su función era declarar al pueblo de Israel las verdades acerca de Dios, pero también en algunas instancias revelar planes que Dios tenía para el futuro. Ahora, estos profetas no siempre sabían de lo que estaban hablando. Estos profetas simplemente hablaban lo que Dios les daba para hablar, pero no estaban ellos al tanto de que todo o mucho de lo que estaban diciendo iba a tener un cumplimiento futuro. Ellos lo miraban nada más como algo que
pareciera ser que se aplicaba a la época en la cual ellos estaban profetizando. Muchas veces porque Dios daba nombres específicos o lugares específicos, pero en algunas instancias se trataba de cosas que todavía estaban por pasar. Entonces esa es la función del profeta, proclamar alguna verdad que Dios le había revelado. Ahora, en nuestros tiempos sabemos que los profetas lo que están encargados de hacer es de proclamar la verdad de Dios que ya ha sido revelada en la palabra de Dios. No es declarar alguna nueva visión, no es declarar algún nuevo plan de Dios. Todo el plan de Dios está claramente señalado en la palabra de Dios, y cualquier persona que venga con una visión nueva, que no se apegue a lo que la palabra de Dios dice, entonces si vamos a seguir lo que la palabra de Dios nos dice, cuando lo que Él diga que va a suceder no sucede, nosotros debemos apedrearlo. Ahora somos demasiado civilizados para apedrear a alguien. Y creo yo que Satanás ha hecho de las suyas en el mundo y muchas veces en la misma iglesia, porque la gente no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que a veces recibe a gente que se proclama a sí misma como profeta, porque le dice algo que tiene que ver con su vida específicamente, que quizás de alguna manera adivinó, le atinó, y la persona lo ve como algo sobrenatural. Pero esos profetas son lo mismo que ir a sacar uno de los signos del zodiaco en la Walmart cuando va saliendo a pagar. Nada más mire uno de esos y las probabilidades de que en esos signos del zodiaco le digan algo que es verdad acerca de usted, como su color preferido, como sus números de suerte, o etcétera, etcétera, es las mismas probabilidades que tiene el profeta de atinarle algo. Si oye un zumbido que me está volviendo loco, bájenle, háganle algo ahí, pero me está sacando de onda, como decimos en Mexicali. Entonces van a profetizar, tienen esta función en particular, van a proclamar lo que Dios va a hacer en Jerusalén en ese tiempo, porque lo contrario a lo que muchos dicen, contrario a lo que muchos enseñan, Dios no ha terminado con los judíos todavía. Dios no ha desechado a los judíos, Dios no ha hecho al pueblo de Israel a un lado. Él hizo un pacto perpetuo con ellos, y cuando se habla de un pacto perpetuo quiere decir que es un pacto para siempre. De hecho, a uno de los profetas le dijo: mira el cielo, y cuando deje de haber estrellas, cuando deje de haber sol, ese va a ser el día en el que mi pacto con Israel queda nulo. Obviamente, todas las mañanas levantamos nuestra mirada al cielo y hay sol. Ahorita salimos y si no hay neblina vamos a ver estrellas. Quiere decir que el pacto sigue vigente. Si no me cree, lea Romanos 9, 10 y 11 y va a ver cómo Dios todavía está por cumplir lo último del pacto con los judíos, que va a ser atraerlos a ellos, y por eso va a enviar a estos profetas. Noten lo que van a hacer. Van a estar profetizando por una cantidad de tiempo específico también. La cantidad de tiempo en el que van a estar profetizando, se nos dice aquí claramente, son 1260 días. 1260 días. Son 3 años y medio que consisten de 42 meses de 30 días cada uno. Son 3 años y medio que son un total de 42 meses de 30 días cada uno. Entonces van a tener un tiempo específico, tienen un trabajo específico y un tiempo específico. Ahora, esta cifra de 3 años y medio, 42 meses, inclusive los 1260 días, es una cifra muy importante, y van a necesitar mantenerla en mente, y tenerla en mente también, porque cuando lleguemos al capítulo 13 y empecemos a estudiar más acerca de la persona del anticristo y de cómo Daniel había profetizado acerca de él en su profecía del capítulo 7 de Daniel, entonces vamos a ver que esta cifra va a ser importante. Porque sabemos que la gran tribulación, o el periodo de la gran tribulación, va a constar de 7 años. Ellos van a estar ahí durante 3 años y medio profetizando, proclamando las verdades de Dios. Otra cosa que es digno de notar es que estaban vestidos de cilicio. Vemos el cilicio mencionado en la Biblia numerosas veces, y siempre está relacionado con duelo, está relacionado con el dolor por la muerte de alguien, está relacionado
con el arrepentimiento. Era una tela áspera como el yute. Conocen el yute, ¿verdad? Los sacos de yute que son tan ásperos. Era de ese tipo de tela, y se ponía la persona esa ropa para mortificar la carne. ¿Sí? La palabra mortificar viene de una palabra latina que tiene la palabra morte, que quiere decir muerte. Mortificar quiere decir matar la carne. Sí, me acuerdo que mi mamá me decía: Carlos, no me mortifiques, por favor. Y yo pensaba, ¿qué querrá decir mortifiques? Y luego cuando supe lo que mi mamá me estaba diciendo finalmente: Carlos Manuel, me estás matando. Tienes 60 años, no 60, tienes 50, vamos a decir, años diciéndome lo mismo, y todavía no la he terminado de mortificar. Todavía sigue viva, gracias a Dios. Pero eso es lo que quiere decir, y eso para eso se usaba el cilicio, para mortificar la carne, señalando así que la persona estaba pasando por un gran dolor, o estaba pasando por un tiempo de duelo, o estaba haciendo alguna penitencia. Sí, por ejemplo, en Génesis vemos la historia de Jacob y sus hijos, y cómo sus hijos vendieron a José, ¿se acuerdan? Como esclavo. Y le llevaron el saco que él le había regalado a él, cubierto con sangre de cabra, para que pensara él que una bestia salvaje lo había matado. Y en Génesis 37, en el versículo 34, nos dice que cuando vio el saco, dice: entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Entonces, al oír lo que le había sucedido a su hijo, él se rasgó los vestidos, que también era una señal de dolor, y tomó cilicio y se lo puso sobre los lomos, para que eso lo mantuviera motivado a llorar por su hijo. No que la muerte de su hijo no hubiera sido suficiente motivación, pero era una muestra externa del dolor que estabas sintiendo, de la pena que estaba sintiendo por haber perdido a su hijo. Una muestra externa de lo que estaba sucediendo dentro de él. Esto es importante. En Jonás capítulo 3, los versículos 4 al 6, Jonás, el profeta que fue enviado a predicar a Nínive, ¿verdad? Se nos dice que cuando comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Entonces, el silicio era algo que se ponía externamente para que la gente que lo mirara se diera cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de la persona. Sí, yo creo que eso es algo que en nuestros días no sabemos hacer, ¿verdad? Hay mucha gente que dice: me arrepiento. Hay mucha gente que dice: me entristece mi pecado, me duele haber pecado contra Dios. Pero ve uno su vida después de decir que está arrepentido, y no vemos ningún fruto de arrepentimiento. No cambia la manera de actuar. No hay ninguna señal externa de que algo real ha sucedido dentro de su corazón, ¿verdad? Inclusive pueden seguir su vida. Ya fui a la iglesia, fue martes de comunión, me confesé delante del Señor y ya estoy listo, ahora sí otra vez, ¿verdad? Me recuerda a los ritos y prácticas de la iglesia tradicional, ¿verdad? Que podemos vivir como el mismo demonio toda la semana, y luego vamos a misa el domingo en la mañana y entramos al confesionario y confesamos nuestros pecados, y el Padre, que no tiene ningún poder para absolvernos de nuestro pecado, porque el único que puede perdonar pecado es Dios, nos dice que nos vayamos a rezar 10 Aves Marías y 20 Padres Nuestros, y que demos una buena limosna, y ya te perdonó Dios, ¿verdad? Y ahora ya estamos listos para la siguiente semana. Ese no es el Dios al que nosotros servimos,
¿verdad? Cuando se comete un pecado, cuando se comete una falta para con Dios, sí hay que confesarla delante de Dios. Pero como Juan el Bautista le dijo a los escribas y fariseos, ¿quién les dijo de la ira que viene? ¿Quién les advirtió? Hagan frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento también produce fruto, ¿sí? Y lo que estos testigos están haciendo aquí al ponerse el cilicio, al estar en ese lugar vestidos de cilicio, entonces era aparentemente el demostrar y predicar lo que es el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento tiene cara. Sí, Pablo cuando habla a los corintios acerca de lo que les tuvo que decir, que fue muy duro para ellos, habló de esa tristeza según Dios. Sí, ahorita no nos gusta, o la sociedad nos dice que no debemos hacer sentirse culpable a nadie, que no debemos hacer sentirse mal a nadie, ¿verdad? Y muchas personas buscan iglesias en donde no se hable del pecado, en donde no se hable de la convicción, en donde no se hable de la cruz, en donde no se hable de la sangre derramada. Porque cuando se habla de esas cosas, hay algo que sucede en el corazón que hace que uno tenga que reflexionar a fuerza sobre su propia vida, y eso trae tristeza. Estábamos cantando ahorita Jesús el Mesías, y cuando llegamos a la parte donde dice rescate del pecador, no pude sino pensar en mi propia vida y pensar en que Él me rescató de esa vida de pecado en la que me encontraba. Y al reflexionar en esa porción únicamente, el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me recordó cuánto le debo a Jesús. ¿Sí? No me lo está recordando para que de alguna manera yo le pague, porque no hay nada que yo pueda hacer para pagarle al Señor lo que ha hecho por mí. Me lo está recordando para que yo también, en cuanto tenga la oportunidad, testifique de lo que Él ha hecho por mí, y pueda así recordar a otra gente que pudiera estar en mi misma situación, que hay perdón para el pecado, que hay perdón por el pecado, que Dios envió a su Hijo unigénito como rescate por muchos, nos dice la palabra de Dios. Y que de tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a ese Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es algo que cuando tomamos la comunión y nos acordamos de ello, debemos salir de este lugar no solamente perdonados y dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por remediar lo que hayamos hecho mal hasta ese punto, sino que también debemos salir de aquí con el deseo y las ansias de decirle a alguien: mira, puedes encontrar perdón en Dios si te arrepientes. Entonces ellos están aquí, han venido a demostrar y predicar el arrepentimiento al traer ese cilicio. Son profetas de Dios, ellos no tienen nada de qué arrepentirse, pero están dando un ejemplo al resto del mundo, específicamente ahí en Jerusalén, pero al resto del mundo también, de lo que es un corazón arrepentido. Porque inclusive hasta este tiempo, cuando ya han pasado 3 años y medio de que la gran tribulación está descendiendo en forma de juicio sobre el mundo, Dios aún así está tratando de alcanzar a la humanidad, a aquellos que pudieran ser salvos durante la gran tribulación. Ahora notemos que los llama testigos. Los llama testigos. ¿Cuál es la función de un testigo en una corte de ley? ¿Qué es lo que tiene que hacer un testigo? El testigo va y da testimonio, ¿sí? Da testimonio de lo que sabe para persuadir al jurado, para persuadir al juez de tomar una u otra decisión. El testigo no va a tomar la decisión, simplemente está dando el testimonio para que aquellos que se van a encargar de o declarar inocente y culpable a la persona que está siendo enjuiciada, lo haga con toda la información que se le está proporcionando. De la misma manera, estos testigos están ahí para dar testimonio al mundo de todo lo que está sucediendo a su alrededor, y para que sepan que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios que desea perdonar. Porque como la misma palabra de Dios nos dice, Dios no se goza, no gana nada con que el impío sea destruido. ¿Qué gana Dios con ello? No gana nada.
Entonces por eso están ahí, están queriendo dar testimonio de esto, están siendo testigos. Ahora, dense cuenta por favor de lo que está pasando aquí. Dios, aún en medio de esa tribulación, está tratando de persuadir a los hombres a que se arrepientan. ¿Saben que muchas veces nosotros estamos pasando por tribulaciones en nuestra vida? Y a veces no alcanzamos a entender por qué, no podemos comprender por qué. Y déjenme sugerirles algo. Si la próxima vez que eso suceda, vuélvanse a Dios y digan, pregúntenle, Señor, ¿te he ofendido en algo? ¿Estoy pecando de alguna manera en la que no me estoy dando cuenta, que por ignorancia lo estoy haciendo y no me he dado cuenta? Por favor, dímelo, muéstramelo, para poder así pedirte perdón y poder saber que estoy en una relación correcta contigo. ¿Sí? Pero no hacemos eso. Inmediatamente lo que empezamos a hacer es echarle la culpa al enemigo, ¿verdad? Inmediatamente ataques espirituales, guerra espiritual, Satanás esto, no peleamos contra carne y sangre, esto y lo otro y acá y allá. ¿Y yo qué? ¿No estaré quizás en mi casa no amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? No estaré yo descuidándola de tal manera que mis oraciones no pasan del techo, porque eso es lo que nos dice Pedro que le sucede a los hombres cuando no están haciendo lo que deben hacer como maridos. Dios no escucha nuestras oraciones cuando estamos haciendo eso. ¿Será que no estemos siendo el ejemplo que debemos ser para nuestros hijos y estamos simplemente cosechando lo que hemos estado sembrando? ¿Verdad? Entonces tenemos que reconocer que a veces Dios usa esas tribulaciones para persuadirnos a que busquemos su perdón, para orillarnos, forzarnos a que volvamos al camino. Porque Dios no está tan preocupado por nuestro bienestar y nuestra felicidad y nuestra prosperidad y nuestra sanidad aquí en la tierra como muchos de nosotros pensamos que está. ¿Saben qué es lo que le interesa más a Dios? Nuestra sanidad espiritual, nuestra sanidad en el espíritu, nuestra sanidad en Él. Eso es lo que le interesa a Dios. Eso es lo que Él quiere. Entonces Él quiere persuadir a los hombres a que se arrepientan. Y manda a estos profetas, manda a estos testigos para que muestren a lo que se parece eso. Y por eso están vestidos de cilicio y por eso están profetizando en donde están. En el versículo 4 nos dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, esto es algo también, esta es una profecía que se menciona en el libro de Zacarías. Y esta es una de esas profecías que tuvieron un cumplimiento cercano cuando el Señor se los dio a Zacarías, pero que tenía un cumplimiento lejano que se iba a llevar a cabo en los tiempos de la gran tribulación. La profecía la debemos de ver como una cordillera, ¿sí? En donde vamos subiendo por el primer cerro quizás y llegamos a la cumbre de ese cerro y ¿qué vemos más allá? Vemos un cerro más y luego otro y luego otro. Así es la revelación progresiva de Dios. Y Dios ha dado profecías que se cumplieron en su parte en el pasado y que también tienen un cumplimiento futuro, como es el caso de esto. Estos testigos en realidad son únicos en el sentido de que tienen el continuo poder del Espíritu Santo de Dios fluyendo a ellos. Y esto es de lo que estaba hablando el profeta Zacarías en el capítulo 4 de Zacarías. Miren su Biblia, Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, los voy a hacer que abran sus Biblias y lean esto, y no lo puse en la pantalla a propósito para que practiquen, a ver qué tan rápido encuentran Zacarías. Vamos a hacer un esgrima bíblico. El que diga, yo lo encontré, allá está atrás. Muy bien, ya, no, 2. Tercer lugar por allá, okay. Cuando salgan vamos a tener algo especial para ustedes allá afuera, okay. Tómense todo el café que quieran, yo pago. Okay. Zacarías capítulo 4, comenzando con el versículo 1 y vamos a leer primero hasta el versículo 6. Noten lo que Zacarías escribe. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Entonces Zacarías estaba como dormido y me imagino que lo ha de haber sacudido para despertarlo. Versículo 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí,
He mirado y he aquí un candelero todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dijo: no sé, Señor mío. Versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Zorobabel y el profeta, el sacerdote Josué iban a estar encargados de reconstruir el templo una vez que Zorobabel volviera a Jerusalén de su cautiverio. Y Zorobabel tenía un trabajo sumamente difícil porque los que habían vuelto con él de Babilonia no estaban acostumbrados a trabajar tan arduamente como los que se habían quedado en Jerusalén después de que habían sido deportados los demás. E iban a encontrar una ciudad completamente en escombros, e iban a encontrar un trabajo muy difícil de llevar a cabo. Lo que me recuerda que a veces los trabajos que Dios nos pide que hagamos no son fáciles, ¿verdad? Y aun cuando los trabajos que Dios nos pida que hagamos no son fáciles, debemos recordar que si Él nos está pidiendo que los hagamos, es porque Él nos va a dar la habilidad para hacerlo. Entonces, Zorobabel tiene esta tarea para hacer. Y es una tarea bastante difícil. Y el Señor le tiene que recordar a Zorobabel que lo que él va a hacer, no lo va a hacer ni por ejército, no lo va a hacer con fuerza, no es algo que pueda llevar un ejército y forzar a la gente a que trabaje, forzar a la gente a que haga lo que tiene que hacer. El Señor le está diciendo a Zorobabel que la única manera que se va a llevar a cabo es por medio del Espíritu de Dios. Es algo que nosotros tenemos que entender. Las cosas que el Señor nos dice que hagamos, que son espirituales, se tienen que hacer por medio del Espíritu. La cosa es que a veces nosotros queremos meter nuestras manos a la olla, ¿verdad? Y queremos nosotros echarle un poco de carne para que se vea sustancioso, ¿verdad? Un caldo con puro hueso y vegetales como que no es muy apetecible, ¿verdad? Pero échale un chamorrito, échale unas costillitas ahí, que salga el gordito así, ¿verdad? Sabroso, o sea, es apetecible, ¿verdad? Y a veces es lo mismo que nosotros queremos hacer con el Espíritu. Lo que el Señor quiere hacer a través del Espíritu a nosotros no se nos hace muy apetecible, ¿verdad? Está tardando demasiado. No miro yo la forma en la que esto vaya a salir bien en lo absoluto. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Zorobabel: no va a ser con ejército que lo vas a lograr, no va a ser con tu fuerza que lo vas a lograr, sino que va a ser con mi espíritu. ¿Sí? En el versículo 11 del mismo capítulo 4 de Zacarías dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: noten por favor las últimas palabras de este versículo, porque son casi idénticas a lo que vamos a ver más adelante en el capítulo 11 de Apocalipsis. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, este pasaje de Zacarías tuvo su primera aplicación en Josué, de nuevo el sacerdote Josué y Zorobabel. Y así como ellos, estos 2 testigos de los que estamos viendo aquí ahora en el capítulo 11 del Apocalipsis fueron levantados como lámparas para presentar la luz de Dios, dándoseles el poder del Espíritu Santo, que es representado por el aceite que produce el olivo. Si todo el aceite que se usaba en el tabernáculo, que se usaba en el templo para mantener las lámparas encendidas, era aceite de olivo. Sí, el aceite de olivo era muy valioso. Sí, y lo que estaba representando aquí ese olivo era precisamente ese flujo continuo del Espíritu de Dios hacia estos profetas, hacia estos testigos en Apocalipsis y hacia Josué y Zorobabel
en Zacarías. Ahora, en el pasaje de Zorobabel se nos presenta una imagen en donde el candelero está siendo lleno de aceite directamente de los olivos. Así nosotros también debemos de tomar esto y aplicarlo a nuestra vida, sabiendo que nosotros debemos también estar siempre buscando, estar siendo continuamente llenos del Espíritu Santo para poder ser los testigos que Dios quiere que seamos. ¿Sabe que los testigos de Jehová han tomado un nombre que no les pertenece? Porque están dando testimonio de un Jehová que no es el Jehová de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Cada uno de nosotros deberíamos de ser verdaderos testigos de Jehová. Pero no lo podemos ser como Dios quiere que seamos si no estamos constantemente buscando ser llenos del Espíritu Santo. No es algo que es una opción, no es algo que se deba hacer de vez en cuando, es algo que continuamente debe estar haciendo el cristiano, buscando ser lleno del Espíritu Santo, buscando estar siempre pegado. ¿Se han oído la canción de Jesús Herán Romero? Pegado a ti, quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Eso es lo que nosotros debemos estar buscando diariamente. Esa es la razón por la que necesitamos estar los unos con los otros. Esa es la razón por la que necesitamos estar en los servicios de oración. Esa es la razón por la que necesitamos unirnos y clamar a Dios para que nos llene a todos con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo para ser testigos, porque eso es lo que debemos ser mientras estamos aquí en la tierra. Y ¿sabe qué? Pensamos que hay tantas cosas que debemos hacer, que podemos hacer, y lo principal que el Señor Jesucristo nos encargó que hiciéramos o fuéramos, no lo estamos haciendo con el poder y la eficacia que pudiéramos hacerlo, porque no estamos constantemente buscando ser llenos del Espíritu Santo. Creemos que lo estamos haciendo. Llegamos a decir que lo estamos haciendo. Y sabe que podemos engañar a todo mundo de que lo estamos haciendo, pero hay alguien a quien no lo podemos engañar, y ese es Dios. Y hay algo que nos delata cuando nuestro testimonio no tiene el poder que debe tener, cuando nuestro testimonio en realidad no existe. Porque cualquier persona que en realidad esté llena del Espíritu Santo no puede quedarse callado acerca de lo que Dios está haciendo en él, ha hecho en él, está haciendo a través de él. Eso fue lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. En Hechos capítulo 1 y el versículo 8, un pasaje muy conocido, estoy seguro que muchos de ustedes lo tienen memorizado, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y note lo que dice: y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, entonces me van a ser testigos en Jerusalén. ¿Sabe qué? No estamos siendo los testigos que debemos ser, porque no estamos en el lugar en donde el Espíritu Santo de Dios está cayendo constantemente. Y pudiéramos, estoy seguro, estar en ese lugar en donde el Espíritu Santo de Dios está cayendo y ni cuenta nos diéramos, porque lo último que está en nuestra mente cuando no estamos aquí es el buscar ser llenos del Espíritu Santo. Estamos tan atareados, estamos tan ocupados, estamos tan preocupados por tantas cosas que nos suceden, que están sucediendo, que raras veces, si es que lo hacemos, al abrir los ojos en la mañana, caemos de rodillas a un lado de la cama diciendo: Señor, hoy necesito ser lleno del Espíritu Santo una vez más. Porque esa es la única manera que se logra. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, los versículos 1 al 4, noten lo que dicen. Cuando llegó el día de Pentecostés, note, estaban cada uno en su casa. Algunos oraban a mediodía, otros oraban en la mañana, otros oraban a medianoche. Eso es lo que dice. No, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Sabe qué quiere decir unánimes? Un alma. Un alma, estaban todos juntos, con una misma alma, como con una sola alma, todos juntos clamando a Dios. Y noten lo que sucedió en el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Espéreme, versículo 4 que dice:
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban todos unánimes, estaban todos reunidos, estaban todos orando según el Señor les había encargado que hicieran, para poder recibir poder de lo alto, para hacer, ¿qué iban a hacer? Testigos del Señor Jesucristo. Iban a ser testigos. Pero ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo fue que fueron llenos? Cuando estaban todos unánimes, orando, clamando a Dios. No levante la mano, no me diga, pero ¿cuándo fue la última vez que estuvo en un servicio de oración donde todos estaban unánimes, clamando a Dios? Esperando con anticipación que el Espíritu Santo de Dios cayera sobre ustedes, los llenara y quizás les diera el don de lenguas, o el don de interpretación, o el don de profecía, o el don de sanidad. ¿Cuándo fue la última vez? No me lo diga, no quiero saberlo. No se trata de eso, se trata de que usted mismo se examine, se trata de que usted mismo se vea. Y luego nos preguntamos por qué no hay poder en nuestra vida. ¿Por qué no vivimos una vida de poder? ¿Por qué no vivimos una vida que alcance a otros? ¿Por qué no vivimos una vida que a veces no toca ni a nuestra propia familia? Estos testigos, para poder hacer lo que el Señor les estaba pidiendo, necesitaban el Espíritu Santo, así como Zorobabel y Josué lo necesitaron en su tiempo. En 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 1 al 4, Pablo escribe así: que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, note, el testimonio de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba anunciando el testimonio de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba siendo un testigo. Sí, pero noten lo que dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sabe que a veces nosotros queremos tener excelencia de palabras o sabiduría para testificar, verdad? Cuando aprenda más de la Biblia, cuando sepa un poco más de teología, cuando tenga las respuestas para todas las preguntas que me vayan a hacer, cuando tenga un par de clases de Biblia en mi cinturón para poder tener la respuesta, entonces voy a testificar. Noten lo que Pablo está diciendo aquí. Este es el apóstol Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, el más grande apóstol que yo he conocido en las Escrituras y que he visto que Dios ha usado. Note, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice el versículo 2, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Alguna vez se ha sentido usted débil y ha sentido temor y temblor para testificarle a alguien? ¿Sabe que a Pablo también le sucedió eso? Qué curioso que a Pablo también le sucedió eso, ¿verdad? Pero ¿eso lo detuvo? No. Mira el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. O sea, no se trata de qué tan elocuentes seamos, no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de buscar ser llenos del Espíritu Santo diariamente, para que por el poder del Espíritu Santo, en esos momentos de temor, en esos momentos de temblor, en esos momentos de debilidad, tengamos las palabras que necesitamos decirle a la persona que está delante de nosotros. En Efesios capítulo 5, los versículos 18 al 20, Pablo escribe a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sabe cómo vamos a poder andar siempre cantando, siempre hablando en salmos, siempre alabando al Señor, siempre llenos de gozo en nuestro corazón? Cuando estamos llenos del Espíritu. Si cuando estamos llenos del Espíritu salimos de este lugar y el Señor nos ha hablado tan claramente que le decimos a nuestro hermano:
el Señor me habló tan ricamente, me habló tan hermosamente. No esperaba que el Señor me hablara tan personalmente a mí. Y ese canto que cantamos, oh Señor, me movió hasta el alma y no quería dejar de cantar. Y me acordé del Salmo fulano de tal, y me acordé de aquella historia en la Biblia que habla de cuando el Señor Jesucristo... ¿Sabe qué? Esa persona está llena del Espíritu. Y no sale de aquí. ¿Te fijaste cómo venía vestido fulano de tal? Uy, ahora no hay café. Ahora no hubo pan. Qué poquitos vinieron. ¿No? El maestro ni estaba ahí en la clase cuando llegué. Wow. Una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque sabe que venimos aquí para acercarnos a Dios a través de su palabra, a través de la alabanza, en nuestras oraciones a Él, personales, mientras estamos aquí todos juntos. Y venimos a que nos hable el Señor a nuestro corazón, y lo único que podemos salir de aquí es con una queja, criticando a los demás. Oye, como que el pastor Carlos le está entrando duro al pan los martes, ¿verdad? No es cierto, estoy seguro que nunca dicen nada. Yo sé que no es cierto, ¿verdad? Pero entonces, no nos embriaguemos con vino, sino que debemos de estar siempre llenos del Espíritu. Y la manera en la que se va a manifestar que estamos llenos del Espíritu es cuando hablamos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y saben que cuando una persona ve a otra persona que anda constantemente cantando y silbando y trae la palabra de Dios a flor de labio y sabe que esa persona no puede sino decir: yo necesito eso. Y ahí es donde podemos decir: no soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios que me llena diariamente cuando voy a buscar ser lleno. Quería avanzar más. Les prometo que quería avanzar más. Pero el tiempo de comunión fue tan dulce, y el tiempo de alabanza a mí me movió el corazón. Y lo que hemos visto hasta ahorita creo que es suficiente. Creo que es una palabra a tiempo para todos nosotros, de que debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra que Dios nos ha llamado a hacer. No es con ejército ni con fuerza, es por mi Espíritu, dice el Señor. Y como hijos de Dios, que tenemos acceso a ese Espíritu, que tenemos acceso a su trono de gracia para recibir el oportuno socorro, ¿verdad? Porque su sangre abrió el camino para nosotros. No tenemos excusa para no ser llenos del Espíritu. ¿Sabe qué? Busque ser lleno del Espíritu diariamente, y sus palabras van a ser sazonadas con sal. Va a poder decirle a sus hijos la verdad, pero con amor. Va a tener poder en el Espíritu Santo para vivir la vida que usted quiere vivir para el Señor. Va a poder ser un buen testigo de Jesucristo. Y en su casa y fuera de su casa van a ver la manera en la que usted se comporta, vive, habla, canta, ora y busca a Dios. Y esa vida se le va a hacer atractiva a otra persona. Y entonces habrá poder en nuestras vidas para servir a Dios. Pero si no lo hacemos por el Espíritu, si lo queremos hacer en la carne, no se va a poder. Entonces, busque ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Y cuando esté conectado, no le huya a ser testigo del Señor Jesús. Vamos a ver la semana que entra cómo encontraron oposición estos testigos. Vamos a ver que no fue fácil para ellos. Tuvieron que negarse a sí mismos hasta la muerte. Y quizás a algunos de nosotros nos toque tener que hacer eso, pero no vamos a poder lograrlo si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Busquemos entonces diariamente ser llenos del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, oh Dios, que esta palabra caiga como semilla en tierra fértil, Dios.
que caiga en corazones que están dispuestos a ceder a ti, que caiga, Señor, en corazones que están dispuestos a, Dios, hacer lo que se tenga que hacer para poder vivir esa vida de poder. Dios, una vez más venimos ante ti. Señor, si hubiera necesidad de confesarnos, lo hacemos humildemente, y te pedimos que nos des el poder por tu Espíritu para poder, así como en los tiempos antiguos el arrepentimiento se manifestaba con cilicio, así que nosotros podamos manifestar nuestro arrepentimiento, sí, quizás sintiéndonos un poco triste de haberte ofendido, pero gozándonos en el hecho de que cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos, Señor, que no nos dices estas cosas para condenarnos. Sabemos que nos lo dices para recordarnos que no vamos a poder caminar nuestro camino de fe y servirte como deseas que te sirvamos, y tener ese testimonio poderoso que tú nos has dado ya, si no estamos constantemente siendo llenos del Espíritu. Te pedimos, Señor, ahorita en esta misma noche, en este mismo lugar, llénanos de tu Espíritu Santo para que cuando lleguemos a casa, Señor, lo primero que sintamos no sea el deseo de prender la televisión, sentarnos a la computadora, o platicar de cosas que no edifican, que en lugar de arraigar bien tu palabra en nuestro corazón, va a robárselo. Señor, ayúdanos a llegar a casa y escudriñar tu palabra aún más, a leer salmos, a cantar cantos, a edificarnos los unos a los otros. Dios, nos encomendamos a ti, encomendamos el resto de las cosas que vayamos a hacer aquí esta noche en tu mano, y te pedimos que en todo ello tú seas glorificado y el nombre de Cristo sea exaltado. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Dios. Gracias por ese rescate que enviaste en tu Hijo por mí, por nosotros. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los hijos de Dios dijeron: amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén.